Hola, bueno, mi nombre es Israel Ramírez y este ya es el cuarto paso. Es necesario bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados como parte del plan redentivo de Cristo de salvación para tu vida. Quiero felicitarte si has venido desde el primer video viendo esta serie. Bueno, ya estás en el cuarto paso, que es muy, pero muy importante para nuestra vida, para nuestra salvación en Cristo Jesús. Y quiero también hacer mención que si aún no has visto la serie desde la presentación del plan redentivo de Cristo, te invito a que lo veas. Te voy a dejar los enlaces, o bien solicita los videos y con mucho gusto te los hacemos llegar para que los veas desde el video 1, que es la presentación del plan redentivo de Cristo. Después viene el primer paso, que es oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, arrepentirse, cambiar nuestra manera de pensar acerca de la vida, de la voluntad de Dios, que necesitamos abrazarla. Y bueno, y ahora este cuarto paso, que es necesario bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y permíteme decirte que la Biblia es muy puntual y fuertemente establece la necesidad del bautismo en el nombre de Jesucristo, porque es un pacto que hacemos público, que nos identifica con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces la palabra de Dios es contundente, que es necesario proceder a bautizarnos. También la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Volvemos a ver que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice a la gente que ellos fueron quienes crucificaron a Jesús. Y ellos dicen: ¿qué debemos de hacer? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, es usado por Dios mismo y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Hay personas que ven al bautismo, lo minimizan, no le dan el valor, la importancia, pero la palabra de Dios es muy clara y nos dice que es la necesidad de bautizarnos en su nombre. De esa manera se sella el pacto de nuestra decisión de creer en el Señor Jesucristo, de ese fruto de arrepentimiento, ese cambio de vida, y lo sellamos con el pacto del bautismo. Ahora, bautismo significa sumergir, cubrimiento total, tiene que ver también con teñir, cambiar de color. Así es que la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces ahí está hablando de un cambio que Dios hace en nuestra vida, y viene de esa palabra bapto, que es bautismo. Entonces yo quiero que tengamos en claro que entonces el significado del bautismo nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 3 y 4, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Recordemos que Jesús vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa y dando su vida en rescate para el perdón de nuestros pecados, para salvarnos. De esa manera, cuando nosotros nos
decidimos bautizarnos, nos estamos identificando con Cristo en su muerte. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya no voy a vivir para mí mismo, ya no en pasiones carnales, en inmoralidad sexual, ya dejar la vida de pecado, la vida del mundo, y ahora venir a vivir en Cristo Jesús. Pero hay que hacer morir a ese viejo hombre, a esa mujer que se vivía antes de conocer a Cristo, y ahora que hemos conocido a Cristo viene una nueva vida en Cristo Jesús. Pero es necesario morir a la manera antigua, morir a la antigua manera de vivir que vivíamos antes sin conocer a Dios, que estábamos en tinieblas. Mas ahora que hemos conocido al Señor Jesucristo, ahora estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús. Ya de esa manera nos identificamos con el Señor Jesucristo en su muerte a través del bautismo. Y sigue diciendo la palabra de Dios que a la vez al ser muertos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, sepultamos esa vieja manera de vivir, esa antigua manera de vivir que se andaba en borracheras, en lujurias, en mentiras, en rencores, en pleitos, en contiendas, en hechicería, en ocultismo, en todo eso que nos alejaba de Dios, todo eso que practicábamos antes de conocer a Cristo. Pero ahora que venimos a Cristo Jesús, sepultamos esa vieja o esa antigua manera de vivir, porque ahora vamos a nacer en Cristo Jesús. Dice, a fin de resucitar para andar en una nueva vida. Entonces Cristo resucitó al tercer día con poder y gloria. Entonces cuando nosotros nos vamos a bautizar, tiene este significado. Y hay personas que piensan y dicen de manera burlesca que la persona cuando se bautiza recuerda que es zambuir, cubrimiento total en inmersión en agua. Hay personas que piensan que cuando el ministro invoca el nombre de Cristo Jesús y sumerge a la persona para que sea bautizada, cubrimiento total, es lo que significa el bautismo. Piensan que hasta que vean a Dios se va a levantar a la persona, y esto no es real. Es inmediatamente se sumerge e inmediatamente se levanta para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Es un pacto que se hace con Dios y la palabra de Dios lo establece. Entonces podemos ver que de esa manera podemos proceder a entender el significado del bautismo. ¿Para quién es el bautismo en el nombre de Jesucristo? Para toda persona que ha oído la palabra de Dios, que ha creído en Dios, en Jesucristo, en el Evangelio de las buenas noticias de salvación, que se ha arrepentido, que ha venido manifestando un cambio que ha producido el Espíritu Santo en su vida. Entonces el bautismo viene a sellar ese pacto con Dios de decidir servirle, amarle, vivir para Él en su voluntad, en sus propósitos, conforme le agradamos a Dios. De tal manera que vemos la importancia del bautismo, y además podemos observar que hay grandes valores al ser bautizados en su nombre. El primero es la salvación, y lo dijimos hace un momento, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya no hay condenación, porque ha pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Esa es la salvación. Cuando yo soy bautizado, soy salvo, porque así dice la palabra de Dios, la Biblia. Segundo es el perdón de pecados. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Todo lo que yo haya hecho en mi vida pasada, en mi
vida antigua, entonces ahora Cristo borra mis pecados y los echa a la profundidad de la mar, sea cual sea haya sido mi pecado. Cristo, su amor, su sacrificio, su sangre me limpia y me rescata para ahora vivir una nueva vida en Él. Tercer valor, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. También en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice: el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Vemos entonces la necesidad de ser nacidos de nuevo en agua en Cristo Jesús. Cuarto valor es la investidura. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3 versículo 27: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, cuando yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, el Señor me reviste de Él. Ya no tengo la vestidura antigua, sino ahora la vestidura que tengo es de parte de Dios, de Cristo Jesús. Y de tal manera que nosotros podemos ver que necesitamos despojarnos entonces en el paso del arrepentimiento, despojarnos de esas vestiduras antiguas que representan la manera de vivir antigua, y ahora ponernos las vestiduras del Señor, que Él es el que nos pone, porque su Espíritu Santo es el que influye en nosotros, el que nos transforma, el que viene a hacernos de nuevo, el que hace las cosas nuevas cada día en nuestras vidas. El quinto valor es que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero. Veamos qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida, dice la palabra de Dios, que será abierto y representa y es Cristo Jesús. Él mismo es el libro, porque Él tiene el poder de conocer quienes tomaron la elección, la decisión y la acción de bautizarse en su nombre, de entregar su vida a Él. Entonces serán abierto aquel libro de la vida del Cordero, que es Cristo mismo, y dice: quien no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, lo siguiente dice: en la Jerusalén solamente podrán entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces es sumamente importante sellar nuestro pacto con Dios, y Él escribirá nuestro nombre en su libro, en Él mismo. El sexto valor cuando nosotros nos bautizamos es que somos hechos hijos e hijas de Dios. La palabra de Dios en San Juan capítulo 1 versículo 11 al 13 dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que son engendrados de Dios. El séptimo valor es que el Señor nos hace reyes y sacerdotes. En primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que venimos a ser pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo de Dios, mas al conocer a Cristo y bautizarnos y vivir para Cristo Jesús, entonces el Señor nos hace su pueblo. Entonces es importante invocar el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que todos los bautismos fueron hechos en el nombre del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, de Cristo Jesús.
De tal manera que esto es importante, que cuando seamos bautizados se invoque el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, tanto en Hechos capítulo 2, versículo 38, así como Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12, y Hechos capítulo 10, versículo 43. La primera vez entonces que vemos hacer mención del bautismo fue precisamente lo que hemos venido hablando de Pedro, que le dice a la multitud de personas que se compungieron de corazón, que se arrepintieron por haber crucificado a Jesús, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice que en el nombre de Jesucristo era el bautismo para el perdón de los pecados. Pero también nosotros podemos ver que cuando llega la persecución a la iglesia, la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 5, nos habla que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Asimismo, nos dice el versículo 12 al 16, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. De tal manera que dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. En el caso de Cornelio, también dice la palabra de Dios que era un hombre piadoso, de mucha oración, que daba ofrendas, que también ayunaba, que vivía era un varón justo, que oraba a Dios siempre, que era temeroso de Dios con toda su casa. Entonces podemos decir que era un hombre, Cornelio, era un hombre que buscaba a Dios, que su vida buscaba agradarle a Dios, pero cuando es enviado Pedro a su casa para predicarles de Jesucristo, vemos que la importancia de que no es suficiente el vivir solamente de una manera honesta, agradable, de una manera con valores, sino que es importante también proceder al bautismo en el nombre de Jesucristo, porque así sucedió. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y también habla el versículo 48, que al terminar de decir esto, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso del apóstol Pedro, y posteriormente los mandó que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. De tal manera que de esta manera vemos la importancia de que se invoque el nombre de Cristo Jesús en el bautismo para el perdón de los pecados, para la salvación. De esta manera concluimos que toda la palabra de Dios, la vida apostólica, la vida de la iglesia primitiva, en lo que dejó, en lo que están en las Escrituras, vemos que todos los bautismos se practicaron en el nombre del Señor Jesús, de Jesucristo. Por lo tanto, quiero animarte a que tú tomes la decisión. ¿Qué te impide el bautizarte? ¿Qué te impide el entregar tu vida al Señor Jesucristo? El tener esa salvación tan grande, que es un regalo de Dios, que esto procede ya en obediencia. El bautismo es una obra de obediencia, es publicar, hacer público mi fe que pongo en Cristo Jesús, porque el que salva es el Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros veamos que la palabra de Dios se integra: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Por lo tanto, yo te invito a que entregues tu vida al Señor Jesucristo a través del bautismo en el nombre de Cristo Jesús. Si realmente tú quieres dar ese paso, te invito a que te comuniques con un servidor o con quien te haya enviado este video o este enlace del video, y tú puedas verificar y ver qué fechas se puede proceder para bautizarte en el nombre de Cristo Jesús,
para el perdón de tus pecados, para la salvación de tu vida, para que tú tengas vida eterna en Cristo Jesús, quien nos salva, y que el bautismo es un acto de fe, de obediencia, y que es un pacto que nos identifica con Cristo Jesús, que somos de Él y que hemos creído en Él. Permíteme hacer una oración en el nombre de Cristo Jesús por tu vida. Señor Jesús, en esta hora, delante de tu presencia, presento cada vida que ha escuchado este mensaje, que tu palabra pueda hacer la obra, que tomen la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, para la salvación, para la vida eterna, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que sea hecho un hijo o una hija tuya, para que sea revestida de ti, Señor Jesucristo. Yo te ruego que tú obres en el corazón, en la mente, que ya se deje la vida pasada, la vida antigua manera de vivir, y ahora se proceda al bautizarse para vivir una nueva vida en ti, Señor Jesucristo. Ya no más vivir para el pecado, sino vivir para ti, Cristo Jesús. Ya no vivir para el mundo, ni para los deleites, ni las pasiones de este mundo, sino vivir para ti, oh Dios, el que nos ha rescatado, nos ha salvado. Tú eres nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Haz la obra en el corazón y que tome la decisión de bautizarse en inmersión en agua, en cubrimiento total, invocando tu nombre, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y que reciban el don de tu Espíritu Santo, ese regalo de poder en el nombre de Cristo Jesús, ese regalo, Padre, que tú das a todos aquellos que entregan su vida a ti, que se bautizan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, nos vamos a mirar en el próximo video con el siguiente paso, el quinto paso, que es necesario santificarse. La vida, cuando uno se bautiza en el nombre de Cristo Jesús, comienza una vida cristiana, una vida con Cristo Jesús, y entonces hay un nuevo caminar, y ese nuevo caminar es lo que vamos a seguir mirando en los próximos videos. Dios te bendiga mucho.